En Hidalgo se cuenta con traductores indígenas para que las mujeres tengan un verdadero acceso a la justicia en caso de ser necesario. En Hidalgo se cuenta con una universidad intercultural para fortalecer la permanencia, pero también hacerlo con una visión intercultural que permita la incorporación al desarrollo de todas y de todos, siempre en el respeto de las tradiciones, de los usos y costumbres que van acorde con el respeto a los derechos humanos. Tenemos en Hidalgo un gobierno comprometido con la atención a la salud de las mujeres, con un esfuerzo importante para hacer llegar y hacer accesibles los derechos sociales de las mujeres indígenas. Destinó recursos para traducir la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención de Brento Pará a diferentes lenguas indígenas. Ambas convenciones son valiosas herramientas que garantizan a las mujeres y a las niñas sus derechos económicos, sociales, civiles y culturales, en todas las esferas, pero especialmente su derecho a vivir sin violencia. Sin embargo, de poco sirven las leyes, aunque estén muy bien hechas, si quienes se encargan de aplicarlas las desconocen o las ignoran. Por eso, es fundamental capacitar a las y los jueces, abogados litigantes, a policías y agentes del Ministerio Público, a peritos, a médicos legistas y a trabajadoras sociales, ya que no pueden atender a una mujer en situación de violencia sin aplicar una visión comprensiva sobre sus circunstancias, sin aplicar una visión de género. Necesitamos garantizar que tengan un conocimiento adecuado y que manejen correctamente las herramientas jurídicas nacionales e internacionales. Tenemos que lograr que las mujeres indígenas que han sido víctimas de delitos o sentenciadas injustamente tengan acceso a medidas de protección, al patrocinio jurídico gratuito y a la reparación del daño. La reforma del artículo 1 constitucional realizada en 2011 es fundamental. Representa un avance sustantivo en la procuración de justicia para las mujeres mexicanas y ningún impartidor de justicia debería de desconocerla. Y desafortunadamente ni la sociedad ni la familia reconocen este trabajo. Por eso tenemos una gran deuda con las mujeres. A ustedes, las mujeres indígenas, hermanos indígenas de este estado de Hidalgo, gracias por existir, gracias por resistir, gracias por construir y mi reconocimiento por su aporte a la transmisión generacional no solo de la cultura, sino de la lucha ciudadana, de la lucha individual y de la lucha colectiva. Es importante también este evento que suma a los demás que ya se han realizado en otros estados, entre ellos Guerrero, de donde yo soy originaria, porque sin duda es un derecho de sumar desde lo individual, lo colectivo, lo estructural, la columna vertebral de la vida digna para las mujeres indígenas, de la realidad, de ese respeto que buscamos, de la igualdad, de la plenitud, de un clima de verdadera armonía desde los hogares, en las comunidades, en la sociedad, en lo público y lo privado. Para ello es necesario eliminar cualquier tipo y estereotipo de discriminación y racismo desde lo privado hasta lo público e institucional. Necesitamos esforzarnos más, contribuir mediante el diálogo que posibilita generar acuerdos entre todas las visiones. La interculturalidad genera por sí misma la diversidad, el puente intergeneracional y también buscar acciones comunes mediante acuerdos y consensos. La interculturalidad no es suficiente si va aislada de la visión de género y de derechos humanos. Es necesario avanzar en esta mirada tripartita, en esta acción de los cambios individuales y colectivos. Los sistemas normativos de los pueblos indígenas son marcos de colectividad, de tejido social, de justicia apegada a los derechos colectivos y donde se lucha porque los derechos individuales sean parte importante. Ahí los derechos específicos de las mujeres no pueden esperar. Estamos a 21 años en que este país reconociera la nación pluricultural. Tenemos 21 años de ciudadanía colectiva. Antes no existíamos en la Constitución. Tenemos desde 1992 ese reconocimiento en el marco de la campaña continental 500 años de resistencia indígena. Hace apenas poco más de una década se nos reconoce en un artículo específico, en el artículo 2, en el 2001. Después tenemos 6 años de que se adopta la Declaración de la ONU sobre el Derecho de
y tenemos 22 años que es vigente en nuestro país el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ahora existe el INALI en nuestro país, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay recomendaciones recientes de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Tenemos recomendaciones y en 2016 el Gobierno de México rendirá de nueva cuenta sus avances ante Naciones Unidas, ante el Comité de Expertas de la CEDAW, de estas recomendaciones específicas y generales para las mujeres mexicanas. Haría solamente visible las recomendaciones para mujeres indígenas. Me siento orgulloso, agradecido de que hayan resuelto que el diálogo se realizara esta jornada para el acceso a la justicia para las mujeres indígenas. Es una jornada que efectivamente tiene fundamentalmente como invitadas a mujeres indígenas de Hidalgo, pero que también hemos recibido y recibimos a mujeres indígenas de otras partes de la República. Hidalgo es un estado que apenas tiene como tal 144 años de vida. Apenas el 16 de enero del año 1869, el presidente Juárez decreta al segundo distrito militar del Estado de México, lo decreta como el Estado de Hidalgo y le pone orgullosamente el nombre del padre de la patria y señala entonces como su capital Pachuca. Cuando revisamos cómo quedó Hidalgo, vemos que hay muchas regiones. Lo mismo se distingue el altiplano, formamos parte en la zona sur oriente de la entidad del altiplano mexicano. Es la única labor que en medio de la diversidad, como caracteriza Hidalgo, incluso cultural, por las tres etnias que se asientan en el territorio, la educación es la única tarea que nos puede homologar. En la medida en que se haga el esfuerzo educativo, es en la medida en que se va a incorporar a las mujeres hacia otra mentalidad, otra actitud frente a la vida. Claro, es un reto sin duda alguna, porque si hay una característica cultural de las comunidades indígenas, yo hablaba del arraigo a la tierra, y entonces ¿cuál ha sido el fenómeno de asentamientos humanos? Una gran dispersión, una gran cantidad de comunidades dispersas por todo el territorio de la isla. Yo creo, más o menos, que hay 3.000 comunidades en Hidalgo de menos de 500 habitantes. Y de esas 3.000 comunidades, al menos 800 son indígenas. Esto nos ha obligado a extender los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios de atención, mejorar, desde luego, la infraestructura para acercar, no en la distancia, pero sí en la comunicación, acercar a las mujeres a los derechos elementales, sobre todo a las mujeres indígenas. Determinó, primero, la necesidad de tener una refinería. Eso fue una decisión del gobierno federal. Segundo, el gobierno federal determinó a dónde. Nosotros dimos las facilidades, en su momento el gobierno del estado compró la tierra, la propuso, la dispuso porque ese era un requisito. El que se construya o no, pues no es un tema local. El tema de la energía a través del petróleo es un tema nacional, es un asunto de Estado. Por lo tanto, que se resuelva de una u otra forma, pues es un asunto que es una decisión que tiene que tomar el gobierno federal. Entonces, y cuando tome la decisión diferente, distinta a la que hay, ¿a qué me refiero? Hasta hoy, lo oficial, lo único oficial, es que la refinería ha caminado, que ya se han invertido ahí más de 3.500 millones de pesos en el terreno, entre la compra, entre cambiar los canales, que los hicieron de manera subterránea, se han liberado los rellenos sanitarios, ya el proyecto ya se hizo de acuerdo con la parte que se reservó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en las 700 hectáreas restantes ya está ahí un proyecto, una parte se licitó, dos partes se licitaron en la pasada administración federal, es lo que conocemos de manera oficial. La publicación que se dio en un diario, está claro, si lo valoramos, es que fue un
una filtración de un documento no oficial, no reconocido, no publicado con intención, por lo tanto no puede tener ningún valor para nosotros. Se ha hecho mucha polémica, hay quien aprovecha para utilizar tribunas y foros, sin embargo, yo quiero dejar muy claro, no es un asunto del Estado, es un asunto de la nación y quien lo tiene que resolver son las autoridades competentes. Lo único que yo no puedo dejar de ver y que en todo momento tenemos que estar atentos, que es mi obligación, es que se planteó la refinería y se compró la tierra y los campesinos vendieron la tierra para que hubiese un proyecto de desarrollo económico y social para la región. Ya no hay refinería, el plan B tiene que ser, es generar ahí un proyecto social que primero genere empleo, que genere economía, que genere trabajo desde su construcción. Y la verdad es que es una zona cuyo potencial da para muchas cosas. Entonces, en el momento en que se tenga una decisión oficial, pues pensamos hoy, de veras es hasta ocioso estar pensando en qué hacemos. Por ahí he visto alguna publicación que de manera muy negativa en Ocho Comerciales que no tienen un plan B, es que no hay por qué tener un plan B. Digamos, pues es que se nos avisó oportunamente, ¿no? Hoy nadie nos ha dicho nada. Mismo Pemex desmintió el valor de la nota que se publicó en un diario nacional, entonces la verdad es que y hasta ahora, después de tanto comentario que ha surgido en el ir y venir, ningún funcionario, vaya que tengo comunicación con muchos, ustedes entienden con quienes puedo tener contacto, pues nadie me ha dicho, nadie me ha tocado el tema, vaya, no es tema. En Hidalgo hay refinación, Hidalgo tiene una gran cantidad de ductos, de conductos, hay una gran conectividad. Yo hablaba hace rato de que la geografía, la topografía, permite muchas variedades, entonces se ha hablado de muchos productos naturales que pueden ser base para generar biocombustibles. Se ha hablado desde el nopal, desde diferentes cosas se han hablado, como es el caso de Chiapas, nada más que Chiapas también es un ejemplo, sí se puede producir biocombustible, nada más que todavía los costos que tenemos de la producción, de la generación de biocombustible son muy altos comparativamente con lo que al país le cuesta el no tener energéticos.